Aún a día de hoy, me sigo preguntando por qué sigo con vida. La humanidad estaba al borde de la extinción. No fueron las guerras mundiales, no fue el paso del tiempo, tampoco el cambio climático. Fue algo mucho peor. Una oleada de naves cayeron sin previo aviso del cielo, como un puño de hierro y fuego sobre la tierra habitada. Empezaron por el este y fueron rápidamente arrasando todo hacia el oeste. En pocas horas se hicieron con más de la mitad del planeta. Sus naves, acorazadas con materiales que la humanidad aún no había catalogado, parecían retroceder, y con el arma más potente que teníamos. Cada ciudad, cada refugio, cada rincón de este mundo estaba siendo devastado. Con todas las esperanzas ya destruidas, parecía que todo estaba perdido. Lejos quedaban ya esas amenazas de guerra entre países, esa preocupación por la capa de ozono y el efecto invernadero, la inflación de los precios, el hambre. Sinceramente todo sonaba a juego de niños si lo comparábamos con estos seres tan implacables. El avance del ejército extraterrestre fue veloz. Parecía como si tuvieran prisa por algo. Y efectivamente, fue así. Cayó la noche, y entonces, en la oscuridad del que parecía el último día del planeta, brilló una luz muy intensa. El rayo de la resistencia. La luna abrigó a la humanidad, nos secó las lágrimas y forjó a los más grandes héroes, la última resistencia humana de la Tierra. Y es que con la llegada de la noche, el ruido de las máquinas de guerra se silenció, el fuego de los motores se apagó y todas las luces de las casi 1000 naves extraterrestres se apagaron. La clave era el sol, el maldito sol. Los pocos supervivientes que quedamos nos agrupamos en pequeños grupos. Hombres, mujeres y niños. No sabíamos por qué nosotros, por qué aún seguíamos con vida. Pero sinceramente, nos aferramos con uñas y dientes a un planeta en llamas. Pero nuestro planeta, al fin y al cabo. Dejamos de correr, dejamos de escondernos y comenzamos a dar caza. Dentro de aquellas inoperativas máquinas de guerra se refugiaban unos inofensivos monstruos de piel negra y húmeda. Tenían 2 hileras, con 4 ojos cada una, y una boca muy pequeña y redonda. Sinceramente no daban nada de miedo. ¿Estas son las criaturas que estuvieron a punto de exterminarnos? Parecía una broma de mal gusto. Una vez que conocimos realmente a nuestro enemigo, nos dimos cuenta de que no eran para nada una amenaza. No tenían nada que hacer contra nosotros, sin sus máquinas de destrucción. Todo el terror que sembraron durante el día se esfumó en un instante. Avanzamos un grupo numeroso de supervivientes, bajo la luz de la luna, con lo primero que encontramos para pelear. Yo llevaba un arpón, que encontré cerca del río, donde me escondí evitando que los proyectiles impactaran contra mí. Nuestra desaparición se tornó en furia. De la furia nació la venganza. Todo parecía perdido. Hacía unas escasas horas, pero ahora demostramos que no nos íbamos a rendir sin luchar hasta el final. No llevé la cuenta de cuántos bichos nos llevábamos por delante. Dejé de contar cuando abordamos la 5ª nave. No éramos los más fuertes. No éramos los más inteligentes. Pero éramos algo que ellos jamás entenderían. Humanos. Y eso fue lo que cambió todo. No éramos los mismos desde el primer contacto extraterrestre. Aquellos seres despreciables aniquilaron a gran parte de la humanidad, reduciendo nuestras ciudades a escombros y cenizas. La Tierra, antes vibrante y llena de vida, ahora yacía como un recuerdo marchito de los que habíamos sido. Recuperarla sería un reto prácticamente imposible, aunque ya sabéis,
Lo imposible se hace posible cuando lo consigues. Las primeras semanas fueron las más duras. Nuestros cuerpos y mentes estaban desgastados, pero la supervivencia no nos daba tregua. Cada día era una lucha contra el hambre, el frío y la desesperanza. Levantamos pequeños asentamientos, nos organizamos para que no nos faltara lo necesario. En mucho tiempo no hubo nada bueno por lo que sonreír. Trabajamos en piloto automático, como sombras de lo que habíamos sido. Equipos de exploración recorrían los restos de las ciudades en busca de recursos que hubieran sobrevivido a la devastación. Cada expedición era un riesgo, una confrontación con el eco del error que habíamos vivido. Entre los escombros no solo buscábamos alimento o herramientas útiles, también nos encontrábamos con las huellas del pasado, fotos cubiertas de cenizas, juguetes calcinados, recuerdos que nos perseguían y nos recordaban lo que habíamos perdido. Pero de entre el caos y la tragedia, un hombre se alzó entre los supervivientes, un hombre cuya voz fuerte y determinada nos devolvió el aliento que nos faltaba para volver a creer en el futuro. El capitán Jim Owen, aunque lo del capitán es otra historia, que aún no os he contado. Jim tenía un sueño, una visión, y esa visión es la que nos trasladó a todos nosotros. Mirar hacia la tierra quemada, el polvo, la destrucción, eso no era una opción. Si queríamos sobrevivir, debíamos mirar hacia arriba. Nuestro pasado ya estaba escrito, pero nuestro futuro no estaba aquí. Tenemos que mirar más allá del horizonte. Dejamos de pensar en un futuro en el planeta Tierra y empezamos a soñar con uno en un lugar aún desconocido. No fue tarea fácil. Jamás pensé que pudiera dejar de ser alguien tan normal y corriente para convertirme en una de las primeras personas en decir adiós y para siempre a nuestro hogar. De la más absoluta ruina, la humanidad trabajó hombro a hombro para construir la primera ciudad flotante, capaz de albergar vida más allá del espacio, un coloso tecnológico. Y es que cuando el cerebro humano le quitas todo el ruido de la rutina, los problemas, el odio, y le pones a trabajar con un objetivo por el bien común, nos convertimos en criaturas realmente sorprendentes. La ciencia nos dio las alas que nos habían arrancado, y el gran titán de acero fue nuestro primer gran salto a lo desconocido. La primera vez que tuvimos el valor de dejar nuestra galaxia atrás. No sabíamos qué nos esperaba, pero tampoco supimos que no estábamos solos antes del primer ataque alienígena contra la humanidad. Una de las primeras cosas que aprendimos del capitán Jim fue que lo desconocido solo era aterrador hasta que decides conquistarlo. Y así tomamos la decisión, llenos de miedo, pero decididos a conquistarlo. A veces me pregunto si realmente seguimos siendo humanos, o si nos hemos convertido en algo más, algo diferente, algo nuevo. Han pasado meses desde que dejamos atrás nuestro hogar, flotando en la nada absoluta, viajando a través de un cosmos implacable. El gran titán de acero es lo único que nos separa del olvido. Una ciudad errante entre estrellas que ni siquiera tiene nombre para nosotros. No hay amanecer ni atardecer, solo el resplandor frío de un reactor que nunca se apaga. Aquí dentro la vida sigue, o al menos fingimos que lo hace. Caminamos por pasillos metálicos donde el eco de nuestras pisadas es el único sonido real. Respiramos aire reciclado por sistemas que nunca deben fallar. Dependemos de energía destilada del mismo vacío, una mezcla de fusión y materia oscura que apenas comprendemos, pero que es lo único que nos mantiene con vida. La Tierra nos enseñó a adaptarnos, y eso es lo que hicimos. En los primeros días nos aferramos a la nostalgia.
pequeños rituales para recordar de dónde venimos. Algunos pintaban cielos azules en los muros de las cabinas, otros cantaban famosas canciones que cualquiera había escuchado en algún momento, o incluso quienes contaban historias de los mejores veranos de su vida. Pero la nostalgia es un veneno lento, y pronto aprendimos que mirar atrás solo nos hacía que el vacío pareciera más grande. Algunos decidimos mirar hacia adelante, siempre adelante. Los ingenieros no han descansado. Cada día nos contaban un avance nuevo. Motores más eficientes, escudos más resistentes, sistemas de cultivo que transforman agua y residuos en alimento. La humanidad ya no sobrevive, evoluciona. Nos hemos convertido en arquitectos de nuestra propia salvación, moldeando nuestro destino con manos que se niegan a rendirse. Pero nuestro límite, ahora mismo, eran las paredes de acero que nos separaban del extenso universo. Lo que pasaba fuera de las paredes, el cosmos, nos estaba dando una merecida tregua de acción. Fuera, solo silencio, un vasto e inagotable silencio. A veces era alentador, otras veces daba miedo. Estamos convencidos de que el espacio no es un refugio, sino un desafío que tarde o temprano debíamos afrontar. Y entonces ocurrió. Primero fue un parpadeo en los monitores, un breve corte en la luz y un pequeño estruendo de la chapa recibiendo el primer impacto. La nave se metió en un cinturón de asteroides, rocas espaciales de gran tamaño flotando casi inmóviles. Sacudían un impacto tras otro, dañando levemente los escudos de nuestra ciudad de acero. Todos nos alertamos, corríamos despavoridos sin saber ni si estábamos preparados para toda esa situación. Por suerte, la respuesta no tardó en llegar. Desde la sala de mandos, el capitán Jim y su equipo lograron tranquilizarnos y anunciar que ya había pasado el peligro. Habíamos dejado atrás los asteroides. Superamos el primer pequeño desafío que la humanidad enfrentaba. Pero había que hacer algo más si queríamos sobrevivir a cualquier otra situación que pudiéramos enfrentar. Nos dimos cuenta que no estábamos realmente preparados. Es por eso que se decidió crear un plan de entrenamiento para todos aquellos que quisieran ayudar más en la nueva normalidad de la humanidad. Mecánicos, ingenieros, pilotos y sobre todo soldados. Una decisión que cambió mi destino. Una decisión que me cambiaría para siempre. Desde que comenzó el programa de formación para pilotos, mi vida dejó de ser lo que era. Nos despertaban antes de que sirvieran los desayunos en los comedores del gran titán de acero. La rutina era despiadada. Entrenamientos físicos intensos, clases de teoría de vuelo y sesiones en simuladores que parecían más diseñadas para quebrar nuestra mente y nuestro espíritu que para enseñarnos realmente. El instructor era el mismísimo comandante Harker, un veterano de las fuerzas aéreas, de lo que en su día se llamó los Estados Unidos de América. Era un demonio con uniforme, y su lema era simple: entregar vuestra vida por la humanidad. Qué irónico, ¿verdad? Estábamos en una situación por aferrarnos a la vida y buscar un futuro, y ahora nos dice que la entreguemos. No pienso renunciar a lo único que me queda, mi vida. Los primeros días fueron una humillación. No importaba cuánto me esforzara, todo me salía mal. Veía cómo mis compañeros les iba realmente bien. Eran ágiles, inteligentes, metódicos, fuertes, y a mí me faltaba todo eso. Iba varios niveles por detrás. Empecé a dudar y a pensar que este no era mi sitio. Pasé varias semanas planteándome dejarlo. Mi cuerpo estaba llegando a su límite y mi cabeza no era indiferente a las miradas de los demás viéndome como un caso perdido. Pero no me había rendido cuando los extraterrestres nos masacraron. No me iba a rendir ahora. Nos enseñaron a conocer cada parte de estas bestias de metal, desde los motores de curvatura hasta los escudos deflectores. Cada componente tenía su razón de ser.
aprendimos a leer los sensores, a interpretar los datos de exploración, a saber cuándo una firma energética significaba vida y cuándo significaba peligro. Pero lo que realmente nos dejó sin aliento fue el armamento. Las naves estaban equipadas con cañones de energía, misiles de plasma y torretas de defensa automatizadas. Aprendimos a disparar en movimiento, a calcular trayectorias en combate espacial y a sincronizar los escudos con nuestras maniobras ofensivas. El simulador era despiadado. Día tras día, Harker nos lanzaba escenarios imposibles. Tormentas de asteroides, emboscadas de naves alienígenas, fallos de motor en pleno combate. Fallábamos una y otra vez, hasta que aprendimos. Algunos destacaban por su precisión, otros por su velocidad. Yo solo no quería morir. Siempre encontraba una salida en el último segundo. Mi nave se quedaba sin energía justo antes de recibir un disparo fatal. Los asteroides parecían moverse a mi favor. Los sistemas fallaban, pero nunca lo suficiente como para costarme la misión. Harker me miraba con recelo, como si supiera que mi éxito no era habilidad, sino algo más impredecible. Y entonces llegó el día de la prueba final. Una simulación de combate real, un equipo contra otro. Cazas ligeros contra naves de asalto. Era un caos de luces y explosiones en la pantalla. Uno a uno mis compañeros iban cayendo, hasta que al final solo quedaba yo y 3 naves enemigas. No recuerdo exactamente cómo lo logré. Maniobré, disparé a ciegas, me lancé en picado hacia una luna cercana y contra todo pronóstico, obtuve la victoria. El silencio en la sala fue abrumador. Cuando el simulador se apagó, Harker se me acercó, mirándome con esos ojos fríos. Me dijo que solamente un verdadero idiota con mucha suerte habría podido realizar tal hazaña. Finalmente conseguí graduarme y ser la primera promoción de pilotos que daran un nuevo paso hacia el futuro de la humanidad. Siempre creí que pilotar una nave era cuestión de habilidad, reflejos y conocimiento, pero después de semanas de entrenamiento, descubrí que hay otro factor que nadie te menciona, uno que llevo a mi lado: la suerte. Pasaron semanas desde que terminó la formación de pilotos, antes de que los mecánicos e ingenieros construyeran los primeros prototipos de naves espaciales. Tenían diseños simples, nada avanzado, pero eran naves al fin y al cabo, creadas para una misión en particular. Mi primera vez pilotando una nave de verdad, mi primera misión. Los nervios se apoderaron de mí, pero también la ilusión y las ganas de salir ahí fuera tras meses encerrados en el gran titán de acero, observando el exterior tan solo por unas pequeñas ventanas. El capitán Jim nos llamó a todos los pilotos al hangar. Allí nos esperaban varios altos mandos de la nave, y cómo no, también estaba el coronel Harker. A este hombre le gustaba estar en el centro de todo. Uno por uno nos fueron asignando las naves que estarían a nuestro cargo, las naves que pilotaremos a partir de este momento. 14 naves en total. Fueron las que los recursos actuales nos permitieron construir. Naves prototipo, pero operativas. Entre los pilotos empezamos a bromear sobre cuál era la más bonita. Sinceramente parecían todas un puzzle mal montado, con restos de piezas sueltas y lo primero que encontraron de utilidad. Después llegó el momento más complicado: ponerles nombre. Otra vez salió a relucir la añoranza que llevábamos por dentro de nuestro planeta, la Tierra. Cada piloto le pusimos el nombre de un animal a nuestra nave. No sé qué criterio usaron los demás, pero mi indecisión me llevó a elegir en último lugar, así que la llamé el Delfín. Minutos después, y pasada la emoción de recibir nuestra máquina de exploración espacial, nos anunciarían nuestra primera misión: recolectar polvo de estrellas.
Los científicos creían que podían aprovechar este material para infinidad de usos. No tardó el coronel Harker en acercarse a mí y presentarme a la tripulación que iría conmigo en esta misión. 4 almas que iríamos en el Delfín con la misión de salir afuera por primera vez desde que nos encerramos en el Gran Titán. Valentina, la mecánica, encargada de volver a poner las piezas en su sitio si hubiera algún problema. Max y Araya, los recolectores, vestidos con trajes espaciales para salir al espacio y con sus instrumentos de absorción que parecían una aspiradora. Tenían que acercarse a las estrellas y recolectar todo el polvo que aquel recipiente podía contener. Los 4 entramos al Delfín, con determinación a nuestros puestos, pero era imposible esconder nuestros miedos. Finalmente llegó el momento. Arranqué por primera vez los motores. Las luces se encendieron y el Titán de acero nos dio luz verde para atravesar la compuerta y sumergirnos en el oscuro e infinito océano del espacio. Una vez en el espacio, cada una de las naves tomamos una trayectoria diferente, pero unos pocos cuadrantes de la ciudad flotante. El Delfín vibraba con la presión de los propulsores. Los monitores daban una lectura correcta de lo que había ahí fuera. No había horizonte. La inmensidad nos devoraba. El vacío era real. Nos acercamos a una nebulosa repleta de estrellas. Los recolectores salieron de la nave con sus trajes y aparatos para extraer el material con la delicadeza de un cirujano. Mientras tanto, yo mantenía la nave estable, ajustando la fuerza del motor cada pocos segundos para compensar las fuerzas gravitacionales que nos atraían a lo desconocido. Me hubiera gustado contaros que nuestra primera misión fue bien, que la completamos sin ningún problema. Ojalá deciros que llegamos sanos y salvos al Gran Titán de acero, pero una señal de advertencia se iluminó en el radar. Algo se acercaba, algo muy rápido. No estábamos solos. El radar fue el primero en alertarnos. Un objeto desconocido se acercaba a una velocidad absurda. Mis manos comenzaron a sudar. Mi cuerpo no reaccionó de inmediato. Fue el instinto el que consiguió hacer que de un salto alertara a mis compañeros que estaban en el exterior del espacio haciendo su trabajo sin ninguna preocupación. Rápidamente se percataron de que algo no iba bien. Apagaron sus herramientas de extracción y a la velocidad que la gravedad y la presión del vasto universo les permitía, entraron de nuevo a la nave. Una vez que Max y Araya estaban a salvo en el interior de la nave, puse los propulsores a la máxima potencia para poner rumbo de vuelta a casa. Aún así, veía en el radar que más pronto que tarde aquel objeto nos alcanzaría. Empecé a rezar porque fuera un meteorito, una estrella fugaz, o cualquier cosa inerte perdida en el espacio recorriéndolo a gran velocidad. Pero las oraciones nunca fueron aliadas. A los pocos minutos, el mayor de nuestros temores hizo acto de presencia. A lo lejos, avistamos una estilizada estructura, oscura como la noche, con destellos de un material que reflejaba la luz de forma perturbadora. Era una nave alienígena, y no parecía tener buenas intenciones. Disparos de energía se cruzaron, a la distancia entre el enemigo y nosotros mientras tratábamos de escapar de su línea de tiro. Nuestros escudos temblaron. Parpadearon todas las luces del interior de la cabina. Sabíamos que no podríamos resistir muchos más impactos. Valentina, la mecánica, trataba de mantener los escudos operativos mientras me gritaba que le diera caña a esta chatarra. Sabía que no podíamos ir más rápidos, pero creo que gritar le ayudaba a mantener el control. Los recolectores lograron comunicarse con el Gran Titán de acero, para alertar a las demás naves del peligro. El capitán Jim hizo lo suyo, y mandó regresar a las demás naves, pero nosotros ya estábamos perdidos. La nave alienígena continuó disparando y nosotros continuamos huyendo. La mente nos decía que era el final, pero nuestro cuerpo se aferraba a estas 4 paredes. La persecución era intensa,
pero hasta el momento el delfín respondía bien. Las maniobras que aprendí en las simulaciones mientras estaba en la academia de pilotos estaban dando su fruto en el momento oportuno. Max llamó mi atención mientras señalaba con el dedo al frente, unas luces brillantes que fluctuaban a escasos kilómetros. Nos dirigimos hacia allí, todo lo rápido que pudimos, zigzagueando para esquivar el mayor número de disparos posibles, antes de que saltáramos por los aires. Un agujero de gusano estaba tomando forma en aquella localización, cada vez más cercana. Se veía inestable e impredecible. Peligroso, pensaba yo. Pero ¿qué íbamos a saber nosotros? Nunca habíamos visto uno. Y en este momento solo pensábamos que era nuestra única salida. Con una decisión que solo podría describirse como desesperada, dirigí el delfín hacia él. La nave crujió, mientras las fuerzas gravitacionales nos envolvían. Sentí cómo el tiempo se distorsionaba, cómo la realidad se doblaba a nuestro alrededor. La última imagen antes de ser absorbidos fue la silueta de nuestro perseguidor, deteniéndose justo al borde. Y luego, el salto. El vacío se transformó en luz. No era un túnel, era un abismo de colores y energía. Voces sin sonido, sombras sin forma, un latido que no era mío. Luego, la presión cedió y el delfín emergió en un lugar que a simple vista parecía el mismo. Pero si prestabas atención, el color del universo era de una tonalidad diferente. Una vez a salvo, apagué los motores para dejar al delfín tomarse un respiro. Valentina seguía ocupada con sus cosas de mecánica. Araya y Max se miraron el uno al otro mientras se cercioraban que seguían con vida. Yo estiré los brazos, sacudí la cabeza y me quité toda la presión de encima. Pasados unos minutos, y cuando pudimos parar un momento a pensar, los chicos agradecieron que los hubiera salvado. Las comunicaciones no funcionaban. Parecían no haber nada de alcance en los sistemas. Estábamos lejos, muy lejos de casa. Y alrededor un nuevo universo desconocido. Pero los recursos que teníamos eran escasos, así que poco podíamos hacer, aparte de buscar la manera de contactar con el gran titán de acero. Pero lo que ocurrió después nos explotó la cabeza a niveles inimaginables. No todo iba a ser peligro de muerte constante. Esta nueva galaxia nos dio un respiro.